buenos días, señores televidentes. Estamos en Cita con su Salud Mental, el programa institucional del Grupo CISNE. Como les habíamos anunciado, tenemos hoy un tema muy especial, una invitada muy especial. Les habíamos dicho que lo que se conoce como el retraso mental y que de alguna manera existen muchos mitos, muchas deformaciones alrededor del tema, y hemos invitado a la doctora Yasmin Abrahim, médica psiquiatra especializada en la atención de niños, psiquiatra infantil, que trabaja con el Grupo CISNE. Doctora Yasmin, un gusto. Muchas gracias por la invitación, doctor Córdoba. ¿No? Le decía yo a todos ustedes que muchas veces existen muchos mitos, es porque a veces se usa despectivamente, se usa un término para descalificar a las personas, y hoy en día, con los avances de la ciencia, con los conocimientos, tenemos muchas posibilidades de ayudarles a las personas que seguramente no han logrado como el desarrollo, la madurez del cerebro que quisieran o llevan el promedio de las personas. Por eso desde ya declaramos abiertos nuestros teléfonos para cualquiera de sus inquietudes. Llámenos igualmente durante el curso de la semana 609-5891, 669-8291, nuestra página web www.grupocisne.org, nuestro Twitter Grupo CISNE, nuestro Facebook Grupo CISNE. Doctora Yasmin, ¿sí es cierto todos esos mitos que existen, donde alguien que de pronto, porque se equivoca o porque es un poco más lento en sus respuestas, cómo es esto del retraso, de que la gente tiene retardo mental? ¿Sí se les debe llamar así? Bueno, realmente uno tiene que tener en cuenta varias cosas. No necesariamente todos los niños o todas las personas en edad temprana que tienen dificultades tienen un retardo como tal. Uno tiene que saber identificar qué es lo que pasa. A veces pueden tener solo trastornos del aprendizaje, que son aquellos niños que, por ejemplo, les puede ir muy bien en todo, pero para la lectoescritura son fatales, pésimos, y a veces eso podría confundirse como si tuviera un retardo, porque es que no puede aprender a leer y escribir, no puede leer, no entiende lo que lee, ni siquiera inicia los procesos que se tienen. Entonces, en ese caso, digamos que habría que aclarar muy bien qué es lo que está pasando. Claro que sí, digamos que uno habla de retardo mental, pero hay que ver qué tipo de retardo mental hay. No necesariamente cuando uno habla de retardo mental está hablando de una forma despectiva, negativa o que no haya nada que hacer. Hay categorías y hay clasificaciones en las que uno tiene que mirar. Hay algunos que solo la tienen de forma limítrofe. Ellos tienen una vida completamente normal y pueden tener los mismos logros. Incluso hay profesionales que tienen retardo mental limítrofe, que les cuesta un poco más la vida, pero lo logran. Cómo es importante, es decir, saberlos identificar de manera precoz y orientarlos de una manera adecuada les puede dejar un camino mucho más allanado para la vida, mucho más fácil, y llevar una vida absolutamente normal. Esas señales de alarma en ese chico escolar, ¿cuáles serían? Normalmente uno tiene que mirar el niño incluso desde el nacimiento, el desarrollo en general. Cuando empieza a retrasarse, no se sienta, por ejemplo, las mamás que identifican, pero el primito se sentaba antes de lo que se está sentando el mío, pero caminaba antes, gateaba antes, hablaba antes de lo que habla el mío. Esos niveles de comparación muy tempranos son excelentes. ¿Por qué? Porque ahí uno puede hacer intervenciones muy tempranas y logra hacer modificaciones más adelante. Muy importante lo que nos dice la doctora Abrahim. Es decir, quien rápidamente detecta y acepta que algo está pasando y busca ayuda, se le puede cambiar de manera sustancial la vida. Porque es cierto que hay unos niños que tienen problemas muy severos que requieren una atención especial, y también para ellos hay posibilidades de ayuda. Exactamente, sobre todo las posibilidades físicas, que son una de las cosas que más los limitan a veces. Pero digamos que si uno hace identificaciones muy tempranas, les va a ir mucho mejor en la vida. Ya cuando hablamos más adelante, por ejemplo, en la etapa escolar o cuando entramos al jardín, cuando ya empezamos una etapa escolar temprana, también hay que identificar cuáles son las dificultades que tiene el niño, porque a veces es, no, tuvo que repetir primero, tuvo que repetir otra vez primero, no avanza, pero no se identifican cuáles son las dificultades. Es probable que tenga un retardo, como es probable que solo tenga un trastorno del aprendizaje, es probable que esté mal enfocado y no se le dé la ayuda necesaria. En ese caso, aún en ese caso que estaríamos hablando de un niño de más de 4 años, que por lo menos ya empiece
Sí, igual hoy en día el jardín lo empiezan mucho más temprano porque pues las dificultades, el trabajo, el tiempo, todo lo que tienen que hacer. Pero hablando de niños más o menos entre 4 y 7 años, aún ahí uno tiene muchas cosas que puede hacer y que puede trabajar. Y cuando encuentra esas dificultades, uno tiene que identificar cuáles son las fortalezas que tiene, porque los retardos no son todos iguales. O sea, no es lo mismo decir que tiene retardo mental y que con eso ya tiene pues como una marquilla puesta y está destinado a ser fracasado. Uno puede tener un retardo en algunas cosas o digamos dificultades en algunas cosas, pero ser más o menos bueno o hábil en otras. Entonces, eso es lo que uno intenta potenciar y sacar adelante de la vida del niño. ¿Se dan cuenta las posibilidades? Porque a veces se vive como una tragedia o como un fracaso familiar, que el niño empieza a funcionar mal en el colegio o que algunas cosas no salen. Y miren que en vez de esconderlo, como que aislarlo de todas las cosas, lo que hay es que llevarlo al doctor, a la doctora, y seguramente solo con la identificar qué pasa y con la ayuda de un equipo, me imagino, Así se es, pueden orientar esos procesos. exactamente. Porque, ¿qué se hace usualmente? ¿Cuál, además de generar como algunas de estos chicos, por ejemplo, a veces necesitan medicación? O mire que hay una situación muy importante que lamentablemente sucede, lo vimos mucho en la práctica, es que lo lleve donde don Rito, que lo lleve donde la señora de por allí que le hace un menjurje, o que solo, con todas las posibilidades de la ayuda, de todas las creencias y la fe, pero que eso no es suficiente. Es importante que busquen una forma de ayuda Claro muy que sí, prontamente, claro que sí. muy prontamente. Y una vez llega esa forma de ayuda, ¿cómo se ofrece? Esa forma de ayuda siempre se debe ofrecer en equipo. Por eso es que es tan importante que lleguen a las manos de donde tienen que llegar. En este caso, y digamos que por nuestro sistema de salud deberían llegar con el médico general o con el pediatra. El identificar la situación, inmediatamente remitirlo con el neuropediatra o con el psiquiatra infantil, que es digamos que los que más tempranos podemos identificar todas las dificultades y los que podemos remitir nosotros con el trabajo y el equipo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mandamos terapeuta del lenguaje, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, para que se haga lo más pronto posible todo el desarrollo del proceso temprano que se debía hacer, lo soportamos para que lo que no tenía capacidad el niño de hacer, el equipo le ayude a lograrlo. Entonces, por eso es que es tan importante. ¿Cuándo utiliza uno medicación? Uno en muchas ocasiones tiene que usarla. Y hacen daño, acaban neuronas. Por supuesto que no, al contrario. O sea, nosotros llevamos estudiando muchísimo tiempo y los medicamentos llevan un seguimiento de muchísimos años que se ha demostrado que es mucho más seguro, les facilita la vida, los procesos de aprendizaje mejoran cuando los niños están medicados cuando es necesario. Es que aquí no estamos hablando de que a todo el mundo hay que medicar, que a todos los niños hay que medicar, claro que no. Es solo cuando es absolutamente necesario, cuando el comportamiento así lo indica. Entonces, si está medicado y además tiene todo el soporte de las ayudas terapéuticas, pues les va a ir mucho mejor. Si necesita la medicación, si no la necesita, solo con el proceso terapéutico funciona y funciona muy bien, porque normalmente, digamos que a veces en los procesos tempranos no es necesario el medicamento, pero cuando llegamos a la adolescencia tenemos un desencadenamiento hormonal muy importante, donde si los pelados comunes y corrientes que no tienen dificultades, con toda esa explosión hormonal se vuelven agresivos y tienen tantos conflictos, pues estos tienen más dificultades aún, entonces seguramente ese es un momento donde habrá que medicarlo. Pero estamos hablando de muchos años más adelante en la vida. Y eso solo si es necesario. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que no tenemos que estar prevenidos a que qué miedo que me lo medique. No, normalmente uno incluso les da la literatura, les dice busquen en páginas que sean realmente médicas para que vean que no es lo que uno se está inventando, sino que es lo que les ofrece la seguridad y la garantía de lo que es mejor para ese niño. Estamos en Cita con su salud mental, el programa institucional del Grupo Cisne. La doctora Yesmi nos decía una cosa muy importante. Y yo creo que tiene que ver mucho con todos los fenómenos relacionados con lo mental o las emociones, que vivimos estas enfermedades como si fuera una tragedia. Y 4 de cada 10 colombianos han tenido, tienen o tendrán en algún momento de su existencia una situación emocional que incide sobre su calidad de vida. Llámenos, cualquiera de sus inquietudes, llámenos durante el curso del programa o durante el curso de la semana, 609-5891,
669-8291, los teléfonos del Grupo Cisne. O síganos durante el curso de la semana www.grupocisne.org, nuestro Facebook, Grupo Cisne, nuestro Twitter, @Grupo Cisne. Muy bien, doctora Brahim, ya estos chicos empiezan a crecer, vienen los retos de si seguramente siguiendo las indicaciones van a terminar su secundaria, su bachillerato. ¿Qué orientación, qué precauciones se debe tener esos padres que están viendo que seguramente tienen hijos adolescentes, que les han dicho es que él tiene como dicen los profesores, un problemita, una dificultad? ¿Deberían hacerse evaluar? ¿Qué tipos de pruebas deberían tener? Normalmente uno pide unas pruebas que se llaman unas pruebas neuropsicológicas que evalúa cómo son las dificultades en el aprendizaje, porque la inteligencia, como les explicaba ahorita, no se mide de una forma lineal. Realmente uno tiene áreas en la inteligencia. Por ejemplo, uno puede ser muy bueno leyendo lo que está en un texto escrito, pero muy malo escuchando. O viceversa, hay niños que son muy malos leyendo, pero les cuentan una historia y saben repetirla muy bien. Entonces uno tiene que medir y tiene que saber exactamente cuáles son las dificultades. ¿Para qué? Para ver cuál es el potencial y para ver en qué los podemos ubicar. ¿Sobre qué los fortalecemos? Exactamente. Hay otros, por ejemplo, que tienen unas habilidades manuales muy buenas. Hay otros que pintan y tienen unas capacidades artísticas muy importantes. Entonces uno lo que busca es potenciar ese tipo de cosas, porque si tienen dificultades en matemáticas, o sea, pues es un absurdo pensar que ese niño va a estudiar una ingeniería más adelante en la vida. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero es probable que sí pueda hacer o incluso una carrera profesional, una carrera técnica en artes plásticas o en algo así, donde su potencial se vea desarrollado, que es donde tiene las fortalezas. Por eso es tan importante evaluar y tener claro cuáles son las dificultades. Pero yo creo que debe haber como unos elementos autónomos que un niño adolescente que va para grande debe saber aprender a manejar, como el dinero, cosas de esas. Para nuestros televidentes, 3 pautas grandes, el susto de que salga solo, 3 pautas muy grandes. Hasta que uno no aclare exactamente cuáles son las dificultades, no puede saber qué vamos a esperar del niño. Por eso, dependiendo de eso, sabemos si va a tener capacidad de manejar su propio dinero, si va a tener capacidad de autodeterminarse, que es aquello que quiere decir como que se puede cuidar él mismo y puede evitar los riesgos que le ofrece la vida en el exterior, y sus cosas de autocuidado. Entonces, hasta que no tengamos claridad de ese tipo de cosas, no podemos saber en dónde lo ubicamos. Por eso es que es tan importante aclarar el diagnóstico. Es muy importante que lo evalúen, que sepan qué es lo que le pasa. Doctora Yasmin, muchas gracias. Una feliz Navidad, un feliz año y esperamos tenerla muchas veces en 2003 en Cita con su Salud Mental. Con mucho gusto. Estamos en Cita con su Salud Mental, el programa institucional del Grupo Cisne. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con nuestros consejos de vida, consejos para vivir mejor.